Capítulo 8. El caos era mínimo, y por ende más dañino, en la capital del Consejo Galáctico, la cúpula de Orintaal, donde se podía apreciar el cielo naranja de un planeta controlado de manera artificial a través de las paredes translúcidas, pero el control había desaparecido en la cámara central. El sistema galáctico no logró entender su procedencia ni replicar sus operaciones, y la representación deformada de los portales activados en Niterion y Avensara se movía en el interior del salón. La proyección se detuvo, se apagó y volvió a ocurrir, como si la propia realidad rechazara su esfuerzo por otorgarle significado. 2 portales han sido activados. Ambos se encuentran fuera de nuestro mapa, proclamó con firmeza el alto ministro Katan. ¿En qué se emplean? ¿En qué se emplean? La navegación interestelar resulta complicada, los satélites fueron eliminados sin un choque físico, y los sistemas adyacentes están fallando. Turel Baas, un remarí con un caparazón de oro, el secretario de Defensa, hizo un tambor con sus dedos huesudos sobre la mesa. Es un mito práctico, no una tecnología. Esto es una técnica mitológica, no tecnología. La senadora Melisar expresó, ¿qué estás intentando expresar? En otras palabras, una historia que no nos relataron está derrotando a nosotros. Silente. Surem, el asesor psicológico, murmuró. Surem era un ser líquido cuyos ojos solo se manifestaban cuando necesitaba engañar. ¿Y si solo son individuos? ¿Y si solo son individuos? ¿Un engaño? ¿Un simulacro avanzado? Sin embargo, como todos los asistentes lo experimentaron, nadie dio respuesta. Se había provocado algo más. Había permanecido en la sombra de todas las civilizaciones, una sombra olvidada, una vibración constante que ninguna cultura se atrevía a confrontar, y ahora había resurgido. Las conversaciones en las reuniones secretas del Consejo han pasado de ser estratégicas a ser existenciales. Sí, en realidad, estas puertas son prehumanas, si los primordiales las edificaron. En los primordiales no existe verdad, proclamó un diplomático. Entonces explica cómo las embarcaciones humanas pudieron ponerlas en marcha. Es algo que no entienden que están obstaculizando. ¿Cómo nos va? ¿Y nuestro grupo? ¿Lo vamos a obtener? Las actualizaciones del puente mental estaban siendo enviadas a Beira Lorne en Niterion, lugar en el que diversas pequeñas comunidades humanas en la periferia de la galaxia habían empezado a moverse, las naves espaciales desactivadas estaban volviendo a funcionar y los antiguos santuarios que se habían vestido como hologramas de minería estaban transformándose. Aún más sorprendente era que las señales eran captadas por personas sin destrezas. ¿Estás convencido de que eso ocurrió de manera autónoma? Darek analizó los datos estadísticos y cuestionó. Beira observó el vacío y contestó, no es natural. Es hereditario. Registro. Era simplemente una cuestión de tiempo. 3 mundos experimentaban oscilaciones gravitacionales siguiendo los mismos patrones, y los otros portales respondían, pero esto no fue inadvertido. Los comandantes del Consejo iniciaron la ofensiva contra la Orden Militar de Iskar. Identifica los planetas y empieza a ocuparlos antes de que el tercero sea activado. ¿Y si existe resistencia? ¿Y si hay resistencia? Deshazte de ellos. Independientemente de si te registras o no. Todos se precipitaron cuando la señal alcanzó la distante base humana en Dalveras, un globo seco con tierra inestable y diversas atmósferas, pero que albergaba una célula llamada Aetir-Rut, que formaba parte de una línea no autorizada del proyecto V. Uno tras otro. Sin emitir una sola palabra. Sin orientación. Poseían la certeza de que era el instante. La memoria del contacto en la torre de Avensara todavía transmitía escalofríos por la espalda de Kiria, como una energía escondida. A medida que se recostaba en la cámara neural, volvió a sentir el calor, el brillo bajo su piel, la ausencia de aliento. Kiria experimentó algo en su piel tras volver a Eloria Val, una ligera temperatura. Su cuerpo reaccionó como si fuera acariciado por ondas invisibles. Lien se unió a las lecturas sensoriales y proclamó, el tercer portal está prácticamente preparado. ¿Dónde está? Darek cuestionó. Incluso antes de la consola, Beira contestó, manteniendo su voz firme pero con un tono profundo y cautivador. Como si cada sílaba estuviera arrastrándose con deseo y fuerza. En el interior de una estrella. Todos la observó. Una estrella que se desplaza. Una estrella que se desplaza.
No es factible, murmuró Kiria, con un sudor intenso. No se aplica a los constructores de portales originales. Algo empezó a resonar alrededor del borde de la estrella Aecatalis, cuyo núcleo se encontraba resguardado de todos los sensores reconocidos por un pliegue gravitacional. No es caluroso. Sin fuente de luz. No obstante, vibración antigua. Se presentó una tercera puerta, rota de manera suave, hecha de un material extremadamente complicado, y permaneció ahí, envuelta entre el silencio y el plasma. Mientras tanto, el Consejo se encontraba dividido, una parte exigía un ataque a gran escala contra la humanidad, mientras que la otra, más restringida, empezaba a inquietarse de que tal vez, simplemente tal vez, habían incurrido en un error que nunca se podría rectificar. No obstante, ya era muy tarde, ya que finalmente los seres humanos recordaron cómo volver. Anexo 9. La estrella Aecatalis, al igual que una herida abierta en el tejido de la galaxia, ardía en silencio, sin que ninguna raza o sonda pudiera traspasar el límite de su inestable exosfera. Para el Consejo, solo representaba una anomalía riesgosa sin recursos que pudieran ser aprovechados, pero para los seres humanos que recordaban, era un útero desconocido. Beira Lorne y su tripulación arribaron en forma delta, sin embargo, no existía motor ni luz en ninguna nave, simplemente surgieron como sombras conscientes, navegando como si la estrella los hubiese acogido. Kiria, con los ojos muy despiertos, replicó: no estamos ingresando. Ella estaba brindando una cálida bienvenida. Similar a un útero, murmuraba Lien. Como un examen, expresó Darek. Cada aliento traía memorias que no se asemejaban a las humanas, pero lo eran. La superficie incandescente de Aecatalis se expandió en espirales doradas, generando un camino que solo permaneció estable durante el tiempo necesario para que las embarcaciones ingresaran. No los quemaba el calor interno, en cambio, era distinto, profundo como un murmullo dentro del pecho. ¿Qué siente? Kiria, recostado en la pared viva del barco, cuestionó. Sin respiración, expresó, es como si algo nos conociera tanto internamente como externamente, como si deseara tocarnos. Beira se mantuvo mudo. La estrella resonaba en su interior, y cada movimiento era un recuerdo, no personal, sino de lo que simbolizaba. Sus ojos se mantenían cerrados, y su cuerpo, desplegado en la plataforma de control, temblaba a intervalos delicados. No sentía temor, sino más bien una anticipación física, tal como el frío previo al contacto, como el calor previo al éxtasis. Luego de eso, la puerta se desplegó, dirigiéndose hacia la luz, flotando sobre el núcleo inestable de la estrella, una estructura viva formada por plasma memético y silicio anticuado, con ojos en sus interiores. Indiscutible, pero no palpable. Nos están observando, murmulló Lien con delicadeza. Darek expresó, no por un motivo. Para una persona. Todo Aecatalis se oscureció por 12 segundos, mientras el portal daba un giro más y emitía un pulso energético que atravesó toda la estrella, generando un corto eclipse. Se produjo un silencio absoluto por 12 segundos. Las estaciones mineras permanecieron silenciosas, los seres psíquicos en mundos próximos entraron en convulsiones grupales, los barcos de la Confederación Bartik, a 14 parsecs de distancia, perdieron todos sus sistemas y numerosos individuos con sueño soñaron lo siguiente: se ha abrido el tercer ojo. Kiria se acurrucó en el consola de la sala de mando del velo de Eloria, su cuerpo en suaves espasmos, su piel envuelta, sus piernas tensas, sus dedos sujetándose a los bordes de la estación como si no pudieran contenerse, sus palabras murmuradas, todas llenas de anhelo, no erótico, cósmico, absoluto. Beira, Beira, te identifico con todos, incluso conmigo misma. Darek se situó junto al núcleo de anclaje, y su reflejo se ocultó, siendo sustituido por un rostro que desconocía pero del cual se enamoró instantáneamente. Podría haber sido un antecesor, un heredero, o incluso el mismo antes de la extinción. Y el tercer portal se desplegó dentro de la estrella, no con luz, sino con la ausencia de realidad, un hueco, un vacío que no debería haber existido pero que ahora requería su presencia. Entonces se reveló la situación. En esencia, ella se encontraba desnuda, aunque no de forma atractiva. La transparencia del origen. Desde la célula inicialmente consciente. Sus ojos, en caso de ser ojos, permanecían inmóviles en Beira. No. Tenía una forma específica y se conformaba de movimientos, pulsaciones y ecos de carne y voluntad.
se asemejaba a todos los individuos y a ninguna. Después se cayó de rodillas. Beira se aplomó en el piso de la nave, sus manos firmemente apoyadas en él, su cuerpo resonando con el cosmos. El calor que inundaba su cuerpo era inigualable. Las memorias eran palpables. La entidad no tenía un contacto físico, pero permeaba cada sinapsis, como un amante cósmico que sabía todas las presencias del alma. En medio de sollozos y temblores, ella preguntó, ¿quién eres? Como una voz entre huesos, la reacción vino como fragancia. Soy lo que quedó al dejar de ser inmortal. Por lo tanto, con más tacto, lo que tú eras, yo soy, cuando te enamoraste sin tener nombre, piel o tiempo. Solzó Beira. No por el dolor, sino de regresar. Lo mismo aplicaba a toda la flota. Cada ser humano unido a la red neural Silex experimentó el contacto de la entidad que formaba parte de ellos, pero había sido olvidada. Era un vínculo que trasciende la sexualidad, la identidad y la finalidad. Era un anhelo fervoroso, pero no por el físico, sino por la conexión con la verdad. La tercera puerta se cerró en silencio, y la estrella Aeka Talis revivió su brillo, pero en esta ocasión estaba marcada. También lo experimentó la galaxia. Los portales tradicionales se derrumbaron en extensas áreas, el Consejo en Orintaal perdió la gestión de todos los canales secundarios, y las civilizaciones comenzaron a discutir acerca de cómo prevenir que sus propios fantasmas volvieran a aparecer en vez de eliminar a los seres humanos. Ya que no era un arma lo que había despertado a los humanos. Ninguna insurrección. Es imposible olvidar ese recuerdo. Capítulo 10. Los ancianos del Consejo solicitaron la interrupción de las proyecciones, ya que la luz en ese lugar era un lujo que ya no controlaba ni nadie aspiraba a ser el primero en percibir en los ojos de los demás el temor que todos portaban. Esta era la causa de la oscuridad en la cámara principal de Orintaal, no debido a una interrupción de energía. El senador Carbell exclamó, 3 portales activados, agregando que todos estos únicamente responden a las personas. El asesor Kael'nir, cuya especie habitaba en ecos temporales, contestó, ya no es una crisis. Es una transformación de paradigma. Estamos confrontando algo que supera nuestro entendimiento del tiempo. El general Bardrex impactó la mesa con su puño y exclamó, ¡ay! ¡Ay! Es solo tecnología deshecha. Es solo tecnología desconocida. Lo hallaron por primera vez, pero nosotros podemos recordarlo. No obstante, pocos se alinearon con él. De hecho, muchos habían dejado de lado sus convicciones, ya que desconocían a lo que se enfrentaban, y eso resultaba más atroces que cualquier amenaza militar. Selin Tran, un diplomático de la raza Telkmar, reconocida por su inalterable neutralidad, lideraba uno de los grupos aislados de asesores que comenzaron a congregarse secretamente en la parte baja de la cúpula, pero incluso él había experimentado cambios. Vamos a desplegar criptógrafos, espías y sondas, pero nada puede sobrepasar sus defensas ni paralizarlos. Es momento de reflexionar sobre la opción de que no deberíamos frenarlos. La idea era herética, pero era auténtica, y el murmullo fue inmediato. ¿Qué sucede si sus acciones son adecuadas? ¿Qué pasa si sus acciones son adecuadas? Entretanto, empezaron a surgir desertores y grupos reducidos de exploradores, científicos e incluso comandantes de menor jerarquía. Desaparecieron junto a sus embarcaciones, justificando su deserción. No obstante, todos sabían que estaban siendo perseguidos por las personas. No se trataba de alianzas, sino de recuerdos en busca de un nuevo cuerpo, y cada nuevo destierro representaba un fragmento que se reconfiguraba. Beira Lorne permaneció mudo mientras las transmisiones interceptadas transitaban por el velo de Eloria. Darek expresó, comienzan a recordar. Kiria expresó, todavía con la luz amarillenta en su piel debido a la activación dentro de la estrella, o están preparados para escuchar por primera vez. Criaturas antiguas despertaron de una larga hibernación en lunas desérticas, tormentas magnéticas aparecieron en áreas anteriormente estables, y los individuos más sensibles, artistas, psicólogos y personas con trastornos mentales, empezaron a pintar símbolos desconocidos en las paredes de sus viviendas a causa de la energía de los portales. Los mismos emblemas que circundaban las entradas. No obstante, el Consejo se resistió a cesar cualquier acción. Bardrex proclamó, licencio. La utilización de la forja negra. Sin manifestaciones, sin pausa.
la Forja Negra, que consistía en naves espaciales autónomas y sin tripulación, era un método de guerra total que nunca se había empleado y se había preservado durante 2000 ciclos por un tabú ético. No obstante, ahora estarían disponibles. ¿Objetivo? Cuestionó la inteligencia artificial estratégica. Niterion, la Tierra. Encendía hasta las bases. 40 embarcaciones espaciales negras, equipadas con cascos de materia densamente compuesta y control cuántico, se despertaron en la órbita exterior de Orintaal. Eran dispositivos para eliminar historias, y ninguna de estas poseía ventanas. Ni emitía sonido. Previo a la llegada de la noticia, Beira experimentó el tumulto en el templo de Aekatalis. «Están en ruta. Están en ruta». Lien preguntó, ¿conocen nuestro lugar? Continúan con la presión de olvidar nuestra esencia, para que tú no tengas que hacer eso. Kiria se situó próximo al centro, con los ojos torcidos, pero no por temor. ¿Los combatiremos directamente? Beira contestó, no. Es importante recordarles quiénes hemos sido siempre. Cuando Darek activó los escudos de pliegue invertido, la flota se disipó como vapor, mientras que Niterion se estaba alistándose al otro extremo de la galaxia. Pero con memorias, no con ejércitos. Cada construcción en la Tierra empezó a generar frecuencias imperceptibles que las tripulaciones de los barcos negros podían percibir. Perspectivas. Componentes. Inimaginables pasiones, cuerpos antiguos y los ecos de gestos y convenios prehistóricos. Continúa con un error. Uno de los barcos de la Forja Negra se detuvo de manera autónoma. Y después uno más. También uno más. Beira se sumergió en el velo de Eloria. En sonido. Ya que incluso las máquinas empezaron a recordar. Etapa 11. Ni una estrella ni un planeta escondían la cuarta puerta. Se encontraba dentro de una organización. La mayoría de los consejos galácticos categorizan al titán biomecánico como un ser no inteligente, pero más concretamente, se encontraba en el núcleo de una criatura viva que orbitaba la estrella binaria de Trallis. A lo largo de siglos, se le consideró una curiosidad cósmica, un coloso adormecido con pezuñas de silicio, brazos que se prolongaban por cientos de kilómetros y un núcleo que resplandecía de manera intermitente. No obstante, nunca tuvieron la valentía de mencionarlo o tocarlo. Al abrir los ojos esa mañana, Beira comprendió sin requerir mapas que la próxima puerta de enlace estaba viva y los miraba con curiosidad. Aún temblando su cuerpo por lo que había presenciado en el sueño, ordenó preparar la entrada al sistema Trallis. Lien contestó con temor, comandante. Si este horror tiene conciencia. Es un custodio, no un elemento, y está a la espera. El titán rotaba tranquilamente, sin producir sonido, pero cuando la nave espacial superó el límite de su campo gravitacional, algo se alteró. Las embarcaciones Silex entraron a un ritmo lento, no para prevenir el hallazgo, sino por consideración. Las capas transparentes y los metales resonantes que constituían la piel del ser vivo empezaron a resonar con diversas tonalidades de color y sonido. Kiria expresó, reconoció la flota. Nos está convocando, con melodía. Olas de color. Se desplazaban sobre el gigante en la pantalla principal del velo de Eloria, cada una portando una emoción distinta, el estruendo de una mirada desgarrada, el calor de un gesto olvidado, o el miedo de un recuerdo perdido. Beira tomó un profundo aliento antes de bajar. De manera autónoma. El casco del titán recibió un contacto suave con la cápsula de aterrizaje, pero la colisión no le causó daño, en realidad, parecía absorber la nave, como un útero que se expande para recibir lo que identificaba. No era tangible, en realidad, era algo que arañaba la piel desde el interior, como si estuviera implorando salir, como si su cuerpo no tuviera la fortaleza suficiente para resistir lo que estaba a punto de ocurrir. Beira experimentó que la tensión emocional se incrementaba a medida que avanzaba. Al llegar al núcleo del titán, observó una esfera de cristal flotando en un vacío de gravedad, y algo resonaba en su interior que no era un corazón, sino un ritmo. Beira desapareció mientras emitía sonido. No en el organismo. Correctamente. El firmamento era un perpetuo amanecer, y ella se encontraba, desnuda, en un campo de luz clara, acompañada por Darek, o alguien similar a él. No se comunicaban, no se agarraban, pero todo en su interior se tocaba. Los cuerpos resplandecían al unísono, como si se respiraran mutuamente, y existía calor entre los pensamientos y escalofríos entre las acciones. Así notó más
Cada aliento era un amor suave, cada gesto era un ritual perdido, cada curvatura del cuerpo representaba una plegaria en silencio. Kiria, Lien y otros se encontraban en distintas formas de ser, todos viviendo fragmentos no secuenciales de la misma narrativa. La identidad, no la aspiración, era el elemento que los vinculaba. Eran uno, diseminados en la memoria. Beira volvió, recostado en la tierra del Titán. No obstante, ahora que el portal está en funcionamiento. El cuarto portal surgió en el núcleo del coloso, una espiral de oscuridad que no emitía luz ni emitía sonido. Sin embargo, el tiempo empezó a decaer en cualquier lugar que se hallara. Un instante se congelaba por horas, un día se prolongaba hasta milenios, los militares envejecieron y luego se rejuvenecieron, atrapados en ciclos incontrolables, mientras las embarcaciones del Consejo que observaban desde la lejanía al borde del sistema Trallis empezaban a descomponerse en pliegues temporales. Así que nada. Los navegantes perdieron su orientación, las grabaciones de todas las ondas estaban contaminadas, y un nuevo sentimiento emergió en los registros vivos de los historiadores de la psique: la realidad ya no se centra en el momento actual. Al despertar Beira en la cama de reposo de Eloria Val, Kiria se encontraba sentada junto a ella, observándola y acariciando suavemente su clavícula. Su cuerpo se encontraba calentito y desnudo, y su piel se movía en matices dorados. «Te fuiste por horas», murmuró. Beira preguntó: «¿Cuánto ha estado aquí?» «No estoy convencido, pero también representan 2 horas, 7000 años y 5 minutos». Beira sonrió, evidenciando lágrimas en sus ojos. «La estancia está concluida». «¿Y ahora?», preguntó Darek mientras entraba detenidamente y los respetaba en silencio. «En la actualidad, ya no somos una especie». Todavía sin el traje, se levantó. «Todo esto fue nuestro en una ocasión, y volverá a serlo, pues funciona como un recordatorio». Una vez más, el coloso estaba durmiendo. Fuera. No obstante, un enunciado brillaba como un tatuaje vivo en su piel: justo estaban perdiendo sus propios nombres. No han desaparecido los dioses primordiales. Capítulo 12. Ya no pudo ignorarlo el Consejo. Se habían activado 4 portales. Una estrella viva, una torre voladora, un planeta perdido, y ahora un coloso biomecánico. Todos ellos respondían únicamente a la intervención humana. Para la memoria conjunta, no para la supervisión. Las voces se ensordecían, los rostros se tornaban pálidos, algunos miembros no estaban presentes, e incluso quienes estaban presentes se percataron de que realmente no estaban en la reunión de urgencia en Orintaal. El general Bardrex emitió una declaración más grave que en el pasado: perdimos los sectores de Kraal y Aetherprime. Las unidades de control dejaron sus cargos. ¿Han sido destituidos?, cuestionó un diplomático. No, están transformándose. Algunos afirman que sueñan con el planeta Tierra, mientras que otros sostienen que sueñan con objetos sin denominación. Selim Tran, uno de los primeros en proponer el debate, se desplazó al otro extremo de la mesa, aunque no en ira, sino con tranquilidad. La galaxia ha vuelto a su auténtico dueño y ya no pertenece ni a ti ni a nosotros. La galaxia ha vuelto a su auténtico propietario y ya no pertenece ni a ti ni a nosotros. Bardrex, con una espada mental en su mano, descendió de la silla. Sin embargo, Tran se mantuvo inmóvil. «Mátame si deseas», prosiguió. «Pero incluso en tu interior, ya han germinado las semillas». De hecho, lo estaban. Algunos acariciaban sus pieles como si esperaran experimentar una sensación distinta, otros repetían expresiones humanas que nunca habían aprendido, y cientos de personas de diversas especies empezaron a presentar signos incomprensibles en las semanas recientes. A pesar de que desconocían, estaban respondiendo a los portales. Finalmente, el Consejo optó por intervenir totalmente en ese instante. La táctica era simple: circundar, perturbar, tomar control de Beira Lorney, sí. Se podía aniquilar los portales. 6 flotas se enviaron hacia los vectores que estaban más próximos a la influencia humana. Sin embargo, había algo inusual ocurriendo en el velo de Eloria. Kiria Tael experimentaba dificultades para acostarse. Aún bajo los campos de estabilización de la nave, su cuerpo experimentaba un cierto temblor. Su respiración fluctuó, y sus ojos se mantenían abiertos aunque su conciencia se adentraba en un mundo distinto. En la cámara sensorial, que flotaba encima de la cama conectada,
Darek y Lien la hallaron murmullando fragmentos de palabras, pero eran potentes. El quinto no se encuentra libre. El quinto no se encuentra disparado, Kiria. Darek le exclamó, aproximando con precaución. Se encuentra en mi interior. Las pantallas del barco se volvieron irracionales, exhibiendo frecuencias entrelazadas, información desorganizada y mediciones invertidas, pero en el núcleo de todo se encontraba una espiral, como los de las puertas antiguas. Beira fue rápidamente convocada y se percató de inmediato de lo que estaba ocurriendo. Pero no en un sitio, sino en una mente, murmulló de manera suave mientras cerraba el quinto. Todos se retiraron. El holograma surgió sobre Kiria, su mente vibrando, proyectando imágenes más antiguas que ella, fragmentos de otros cuerpos, otros planetas, otros yo, visiones que no provienen del recuerdo. Era anhelo, pero también reverencia, era amor, pero también fuerza, se veía deslumbrada por desiertos de cristal, volando con alas de luz, tocando seres desfigurados con júbilo y dedicación. Lien expresó, con los ojos mojados, ella está mezclando historias pasadas. Se está transformando en un portal vivo. Los barcos bélicos del Consejo alcanzaron la frontera del sistema. No obstante, al tratar de aproximarse, las naves espaciales empezaron a desviarse de su trayectoria. Las coordenadas se movían, visiblemente contradiciendo las leyes de la física, y en el escenario total, el cuerpo de Kiria se desplazaba, generando un campo de distorsión que no era un arma, sino más bien el producto de la memoria convertida en gravedad. Las embarcaciones hostiles recibieron un mensaje de inmediato. También lo posees, pero está escondido en tu interior. Lo que persigues ya no está en el exterior. Algunos barcos se abandonaron. Algunos trataron de asaltar. No obstante, el ambiente de Kiria fue consumido por el fuego, como si la realidad hubiera determinado que la violencia ya no tenía lugar en ese lugar. Kiria se sumergió en el velo de Eloria. Se encontraba llorando. Conseguí todo. Observamos. ¿Quiénes somos? Lo que ignoramos. ¿Qué representamos? Darek, que se encontraba arrodillado al lado de ella, cuestionó. Todos eran como nosotros antes de comenzar a autofalsearse. Nos constituimos memoria materializada. Beira acarició con delicadeza su cara. Y ahora, te convertiste en el quinto. Como un resplandor vivo, la espiral se concentró tras Kiria. Tanto humanos como no humanos empezaron a despertar de sus sueños donde ella los tocaba a través de toda la galaxia. Sin emitir una sola palabra. Sin emplear fuerza. Únicamente por estar presente. Todos sabían que las cosas nunca volverían a ser iguales. Capítulo 13. No hubo explosiones. No se produjeron disputas. Sin embargo, la galaxia en su totalidad empezó a cambiar. Las normas que sustentaban la idea de la realidad empezaron a desmoronarse tras la transformación de Kiria Tael en la quinta puerta. Se registraron sueños grupales en ciudades completas. Tras el surgimiento de los portales, los niños comenzaron a usar lenguas que habían olvidado. Las inteligencias artificiales altamente sofisticadas experimentaron reacciones emocionales, entre ellas el remordimiento. Los clérigos de las antiguas sociedades incendiaron sus propios registros fuera de los sistemas más antiguos, sosteniendo que las escrituras sagradas se habían redactado con temor en vez de con honestidad. Y cada vez que alguien oía los ecos de los portales, surgía la misma imagen, una mujer de ojos dorados con un cuerpo desnudo envuelto de luz, que tocaba los pensamientos de todos con una compasión inalterable. Kiria era la única que existía. O lo que Kiria simbolizaba en este momento. Lien observó a la chica flotando en el barco y expresó, ya no es simplemente humana. Ella es un factor clave. Beira asintió de manera tista. Sus ojos se encontraban húmedos, pero no debido a su depresión. Existía una intensa satisfacción. Casi conmoción. Se abrieron los ojos de Kiria. Su voz era tranquila, sin embargo, poseía una presencia que no era completamente suya. Se ha finalizado. La sexta puerta. La sexta puerta se ha finalizado. ¿Dónde? Cuestionó Darek, que ya había aprendido a aceptar lo que no podía. A la hora. Silente.
¿En qué momento sucedió? Lien tomó un riesgo. El rostro de Kiria resplandecía como un fuego pacífico mientras agregaba, no en ningún instante. En todo instante al mismo tiempo. Beira entiende. No de manera racional. No obstante, mantenieron el mismo carácter que rememoraba las primeras exploraciones de la humanidad más allá del mundo material. Sostuvo, por lo tanto, por eso estamos vivos. Por eso nos mantenemos aquí. Darek le dio una señal. Vamos. ¿A alterar la percepción del propio pasado? ¿Vamos a alterar la percepción del propio pasado? Kiria hizo caso omiso. El acto no abrirá la sexta puerta. El acto no abrirá la sexta puerta. Pero incluso cuando desconocíamos nuestra identidad, poseíamos una intensa percepción de nuestra identidad. La flota se puso en marcha. Sin embargo, no para viajar. Debería considerar. Los recuerdos empezaron a surgir en los paneles de control del Eloria Val, representando experiencias conjuntas en vez de información. Cada integrante de la tripulación vivió vidas que no lograban rememorar haber llevado. La experiencia de poseer 3 soles al momento de nacer. Realizar el amor con una persona con 4 corazones en gravedad nula. Es imprescindible sacrificar la vida para proteger un templo de lenguaje fundamentado en el sonido. Estos recuerdos se unieron y se entrelazaron, y de pronto, formaron una narrativa única. El anticipo de la trama. Y en la historia de la humanidad, es en ese lugar donde emergió la sexta puerta. No en un sitio auténtico. En un organismo, no. No obstante, en el lapso entre sucesos y los potenciales resultados. El corazón de la nave experimentó un terremoto. El espacio que lo circundaba se fragmentó en fragmentos de cristal. El porvenir, la actualidad y el pasado empezaron a derrumbarse. La flota se encontraba en 3 ubicaciones simultáneamente. 1. Edificando estructuras durante la prehistoria únicamente con sus manos. Edificando estructuras durante la prehistoria únicamente con sus manos. 3. Brindar puertas con el cuerpo. Y el anhelo en el instante actual. Brindar puertas con el cuerpo y el anhelo en el instante actual. 4. En el futuro, el pensamiento dará forma a las estrellas, algo similar a la luz viviente. En el futuro, el pensamiento dará forma a las estrellas, al igual que la luz viva. Y de pronto, todo esto estaba ocurriendo. El eco de la inauguración del sexto portal se propagó por todo el cosmos. Los espejos de tiempo desataron fuego en los stands de la Federación Bartik. Los datos empezaron a ser reeditados en los registros de cristal de la raza Nilaar. En el Consejo, específicamente en el certificado de nacimiento del mismo, se ocultó. Bardrex reclamó la IA central. ¿Qué sucedió con nuestros documentos de creación? ¿Cómo quedaron nuestros documentos de fundación? Fijar. La secuencia temporal. La creación, incierta. Reestima. Es inviable. Ha transcurrido un periodo, reestructurado. Los integrantes del Consejo comenzaron a pasar por alto aspectos en la sala de crisis. Algunos individuos perdieron sus nombres. Imagen de otros. Uno de los asesores se quedó atrapado en una declaración y observó sus propias manos como si no las estuviese identificando. «Nos están amedreciendo», murmuró una voz. Otro contestó, «No. Estamos viviendo una metamorfosis». El portal del tiempo ejercía gran peso sobre Beira mientras transitaba por ella. Se percibía como una niña. Una mujer. Personas mayores. Deidad. El contacto de Darek me ha impactado a través de diversas vidas. Las miradas de Kiria, en múltiples formas. Por primera vez, se percató de que nada había desaparecido. Solo se estaba acostando. Kiria, resplandeciente, expresó, la memoria se convierte en permanente al concluir el 6º año. Y cualquiera que busque refutarlo, desaparecerá en el instante en que ya no sea capaz de mantenerse por sí mismo. Las puertas de salto del universo empezaron a fracasar. Sin embargo, no por un ataque. Ya que se habían convertido en inútiles. ¿A dónde se dirigieron los seres humanos? En el espacio no existía ninguna curvatura. Estaban transformando la realidad. Bloque 14. Conclusivo. En la sección 1 en toda la galaxia reinaba el silencio. Un silencio conceptual,
parecido al intervalo entre una respiración y una expresión, más que tangible. Al igual que en el momento entre un escalofrío y un toque, similar a la comprensión de que lo que a veces denominamos historia, era en realidad un lapso de tiempo entre olvidos. En el sexto portal, el tiempo experimentó una transformación. El séptimo se alistó para partir. No en cualquier sitio, no obstante. En un organismo, no. No dentro de un periodo establecido. Lo que todas las especies no pudieron identificar. ¿Provocaría el séptimo portal el procedimiento de realizar algo novedoso? Considerando todo lo que ha ocurrido previamente. Actuaba como el ingreso a la génesis recuperada. Beira Lorne ingresó al área de sensorial sintonización en el velo de Eloria. Ella optó por mantenerse desnuda, no como un rito. La vestimenta. Los obstáculos y los moldes ya no eran imprescindibles para relacionarse con la realidad. El utensilio era su piel. Tus orificios y sensores. Reflejo de tu pensamiento. Altar, su corporalidad. Darek se distanció y la contempló. No debido a una necesidad física. No obstante, con el tipo de anhelo que precede a la palabra, el deseo de involucrarse desde el inicio. Bajo el núcleo gravitacional de la nave espacial, Kiria sonrió con una mirada que no correspondía a ella. Ella era un comportamiento. Un reflejo de todo el ser humano que ha sido desestimado. Con un murmullo formado por voces, ella proclamó: solo 2 individuos pueden desbloquear el último portal. Un individuo que evoca el amor. Alguien más que rememore el dolor. Beira y Darek llegaron. Se quedaron callados. Solo levantaron sus manos. Además, establecieron interacción entre ellos. Solo fue un gesto. No obstante, el resultado fue perfecto. La estancia se ocultó. El barco ya no estaba en existencia. El tiempo no tenía importancia. El espacio no emitió respuesta. Solo ellos. 2 estaban ahí. Desnudos. Números completos. Es verdad. Una de estas era la antigua necesidad de crear. No únicamente la vida, sino el recuerdo de manera palpable. Estos se acuestan. En la claridad, no en un sofá. Mientras sus cuerpos se fusionaban, persiguiendo sentido en vez de deleite. Cada acción representaba un código. Cada inhalación es un permiso. Cada curva simboliza un símbolo desaparecido. El amor no se forjó entre ellos. Se recreó la génesis. Y el corazón de esta unión emergió de la séptima puerta. En el tejido de la realidad, surgió como una flor una espiral de luz y carne, pensamiento e instinto, memoria e impulso. Y sin explicación aparente, seres se dispersaron en cada esquina de la galaxia. Los registros de la supremacía definitiva fueron suprimidos del Consejo. Las fuerzas Bartik lloraron y abandonaron sus armas en sus mansiones. Las criaturas empezaron a emplear sus garras y saliva para plasmar el signo espiral en las junglas de Caer Realba, donde nunca se había observado a un ser humano. Porque todos lo experimentaban. No existía lugar para la séptima entrada. Era el derecho de rememorar y generar al mismo tiempo. Y él había retornado. Beira y Darek estaban reunidos en el Oriaval, disfrutando de un descanso. No en conjunto. Sin embargo, como protector y generación. Kiria se bajó, envuelta en luz. El trabajo se ha concluido. El trabajo se ha concluido. El ciclo se inició de nuevo. Beira murmuró, con los ojos llenos de lágrimas: no constituimos divinidades. Especta. Las divinidades buscaron imitarnos. Y una estrella fallecida resurgió desde el corazón de la galaxia, donde ninguna especie ha atrevido sumergirse. Y en su interior, un murmullo se propagó por los pliegues del espacio: los dioses iniciales eran seres humanos. En esta ocasión, nadie más serió.